¿Ya tienes eso? Primera regla que vamos a colocar. ¿Listo? Primera regla. Lo acabamos de mencionar. Si ustedes tienen una señal en donde se observe claramente que el área positiva de la señal es más o menos igual al área negativa o es igual al área negativa, ¿cierto? Entonces rápidamente nosotros podemos determinar que esa señal, ojo, esto es una señal periódica, no la dibujo completa, pero esto sigue repitiendo señal. Esto es para señales periódicas. Entonces, si las dos áreas son iguales, ¿qué ocurre con el término del valor promedio? Es igual a 0. ¿Sí? Eso rápidamente lo podemos determinar. ¿Listo? Entonces no tenemos que ponernos a calcular el valor de 1 sobre t por la integral de... No es necesario, porque si visualmente vemos que eso es parejo, ¿cierto? El área positiva es igual al área negativa, pues ya sabemos que el valor de a sub 0 es 0. ¿Listo? Por ejemplo, si tuviéramos esta señal, si tuvieran ustedes esta señal, bueno, ahí continúa repitiéndose, ¿no? Los que así sí son iguales. ¿Cómo? Pues el área es la misma. Entonces, mire que la señal no es simétrica como en este caso, ¿cierto? Pero si miramos acá, esta área es igual a esta área. ¿Sí? Tenemos 5 cuadros de ancho por un cuadro de alto. Y acá tenemos 5 cuadros de alto por 1 de ancho. O sea, el área nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, esta área positiva va a ser igual a esta área negativa. Y rápidamente podemos decir, esa señal no tiene valor promedio. ¿Listo? Segunda propiedad, ¿sí? O segunda regla rápida para simplificar, tiene que ver con las ondas impares. ¿Cuáles son las ondas impares? Ondas de simetría impar. Las que no empiezan de tiempo t igual a 0, sino diferente. Las ondas impares son las que tienen simetría alrededor de quién? Del origen. Simetría alrededor del origen. ¿Sí? Entonces, una señal como por ejemplo esta. Por ejemplo, esta señal. Una señal periódica. ¿Listo? Si nosotros tomamos esta señal, esta porción de la señal, y la rotamos 180 grados, ¿cierto? Mire que nos da la otra porción que tenemos acá. Es decir, tenemos simetría con respecto al origen, alrededor del origen. Entonces, esta señal es una señal de simetría impar. Esa señal de simetría impar, ¿cierto? Rápidamente cuando nosotros la observemos, vamos a darnos cuenta de que contiene solo términos cero, correcto. ¿Sí? Contiene solo términos cero. ¿Listo? Es decir, el b sub i va a ser igual a 0, pues para todo i, ¿no? ¿Sí? No vamos a tener términos b sub i, vamos a tener solamente a sub 1 por seno de algo, a sub 2 por seno de algo, a sub 3 por seno de algo. ¿Sí? B sub 1, B sub 2, B sub 3 van a ser 0. ¿Listo?
Y algo similar para las ondas pares, ¿no? ¿Cuáles son las ondas pares? Ahora sí lo estaban diciendo por ahí. Las que tienen simetría alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces, simetría alrededor del eje Y. Entonces, una señal que tenga simetría alrededor del eje Y, por ejemplo, la señal coseno. Entonces, una señal de tipo cosenoidal, una señal de tipo cosenoidal, ¿cierto? En donde sencillamente lo que hay al lado derecho refleja lo que hay al lado izquierdo, ¿cierto? Nuestro eje de simetría es el eje Y. Entonces, contiene solo términos coseno. En otras palabras, vamos a tener que todos los A sub I van a ser 0. ¿Sí? A sub I va a ser 0 para todo I. A sub I va a ser 0. A sub I va a ser 0 para todo I. ¿Qué otra regla tenemos acá? Que podemos sacar rápidamente. 3, 4. ¿Listo? Si nuestra señal cumple con la propiedad de que fx más pi es igual a menos f de x, ¿cierto? Entonces, esta señal no tiene armónicos pares. No tiene armónicos pares. ¿Listo? Por ejemplo, una señal como esta. Vamos a suponer una señal triangular. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que esto es 0, que esto es pi, que esto es 2pi, listo, y así continuamos. Entonces, la señal desplazada, un ángulo pi es igual a la función, ¿cierto? Pero negativa. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros desplazáramos este segmento que está de 0 a pi, lo desplazáramos pi? ¿En dónde nos quedaría? Acá, ¿cierto? Y esto, desplazado en pi, es igual a la función, pero negativa. ¿Sí? Entonces, esta función cumple con esta propiedad. Por lo tanto, si ustedes sacan la función o la expansión en serie de Fourier de esto, pues no vamos a tener términos pares. ¿Sí? Pues primero, esta función es impar, ¿cierto? O sea que no vamos a tener ningún b sub i, porque esta función también es impar. Entonces, solamente vamos a tener términos seno. Pero entonces no vamos a tener ni a sub 2, ni a sub 4, ni a sub 6, ¿cierto? Solamente vamos a tener términos impares. Por eso nos aparecía en el laboratorio los armónicos 1, 3, 5, Entonces, esta señal cumple con esa propiedad. Esta señal, que es parecida, cumplirá con esa propiedad. Es una diente de cierre. Entonces supongan lo mismo, que esto es 0, que esto es pi, que esto es 2pi, ¿cierto? Si ustedes toman esta porción de la señal y la desplazan pi, ¿qué les queda? Esto. ¿Esto es la parte negativa de esto? No, no se parece, ¿cierto? O sea que una señal
diente de sierra, ¿cierto? Una señal triangular sí cumple con esto, pero una señal diente de sierra no. ¿Listo? Para que cumpliera, pues tendríamos que tener aquí otra forma, diferente, para que cumpliera con esa propiedad, por ejemplo, que fuera algo así como esto. Y con una espina de pescado ahí. ¿Sí? Entonces, esta señal ya sí cumple, porque si yo la traslado, esta forma de onda me da la parte negativa. ¿Listo? Entonces, esa es otra regla que podemos tener. Si la señal, ¿cierto? Si la señal cumple con esta característica, no vamos a tener armónicos pares. Y finalmente, vamos a tratar de aprovechar cualquier simetría que tenga la señal para simplificar la integración, porque finalmente todos estos términos A sub 1, A sub 2, A sub 3 salen de unas integrales. Entonces, entre menos cantidad de integrales necesitemos hacer, pues más rápido vamos a llegar a la solución del ejercicio. Entonces, por ejemplo, una señal como la que dibujamos al inicio, ¿cierto? Era más o menos como algo así. Entonces, esta señal tiene una simetría que nos reduce los cálculos que vamos a utilizar, ¿cierto? Que simplifica la integración. Entonces, mire que esta señal, por ejemplo, es simétrica alrededor de este punto. ¿Sí? Es decir, esta porción de la señal es prácticamente esta misma porción. O sea que si yo hallo la integral de esta porción, ya sé cuánto es la integral de esto, no necesito ponerme a hacer esa parte de allá. Y a su vez, si nosotros trazamos aquí esto, pues nos damos cuenta que esta área es más o menos igual a esta área. O sea que con hallar solamente esta integral, ya no tengo la integral prácticamente de toda la señal. ¿Sí? Entonces eso me reduce mucho la cantidad de cálculos que voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces, con esas 5 reglas básicas, vamos a efectuar algunos ejercicios.